ponga la palabra en la boca de ella. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Recibe, Padre, en este momento todo lo que hemos hecho en este momento. Señor, que tu palabra sea fluyendo, que tu palabra sea, Señor, aleluya, fluyendo en los labios de tu sierva. Bendice, Padre, trae sanidad, trae, Dios mío, aleluya, libertad. Revienta, Señor, toda cadena. Dios mío, arranca toda enfermedad, todo lo que, aleluya, quiera impedir o robar la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros, sea atado y reprendido en el nombre de Jesús. Y declaramos cielos abiertos y que tu palabra, Señor, aleluya, comienza a fluir en la vida de tu sierva. Y háblanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queda nuestra hermana Mercedes, gloria al Señor, con la meditación, con la poderosa palabra del Señor. Aleluya. Amado. Hay poder en Jesús. Alabado sea Mi alma te alaba, Padre. Alabado Aleluya. sea Santo eres, Maestro. Hay poder en la sangre de Jesús. Santo eres, Maestro. Gloria al que vive. Dios le bendiga, hermanos. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Le comentaba al pastor en el día de hoy que cuando me levanté de la cama, estaba escuchando la emisora que siempre escucho, y el hermano que estaba trayendo la meditación, de momento dio una palabra, pero inmediatamente bajó del cielo esta palabra, este texto que vamos a compartir en esta preciosa noche del Señor. Alabado Jesús. Somos la iglesia pentecostal Restaurando Familias bajo el poder de Dios. Estamos ubicados en el 2422 de la Wilkins Street en la ciudad de Burlington, North Carolina. Si no tienes una iglesia donde ir, te invitamos a que vengas y hagas de esta tu iglesia. Nuestros cultos son los miércoles y viernes desde las 7 de la noche y los domingos comenzando a las 11 con nuestro culto evangelístico. Así que te invitamos que llegues a la casa de Dios, aleluya, para que recibas bendición de lo alto. Rápidamente vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateos, capítulo 16, y vamos a estar, alabando al Señor, observando el versículo 18. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Digno y santo es el Señor, aleluya. Él es digno de adoración, Él es digno de alabanza, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, mi alma te alaba, oh, gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Lo tenemos y dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oh, mi alma alaba al Señor. Sabemos, alabado al Señor, que mientras Jesús estaba en el mundo, alabado al Señor, él reclutó unos discípulos de él, alabado al Señor, y uno de esos discípulos se llamaba Pedro, o Cefas, que es en el lenguaje arameo, Cefas, alabado el Señor. Y vemos que este hombre era una persona muy impulsiva, era quizás una persona como que él podía, alabado el Señor, decir las cosas, a veces hasta sin pensarlo, las soltaba y las decía, ¿verdad? Era rápido hablando, aleluya. Y vemos que el versículo anterior al 18, en el 17, le dice el Señor a sus discípulos, le hace una pregunta a sus discípulos, y le dice en el 15, y le dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Alabado el Señor. Él le estaba preguntando, él estaba en la región de Cesarea de Filipo y él se allega con sus, alabado el Señor, con sus discípulos. Y me imagino que estaban en un momento de descanso, tal vez de pausa, de tanta, alabado el Señor, prédica que Jesucristo estaba haciendo. Y de momento está sentado compartiendo con sus discípulos y le dice a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Alabado el Señor. Y muchas veces nosotros, cuando yo leía esto, yo decía: wow, Señor, porque muchas veces llevamos años en la iglesia y no sabemos quién es Jesús. No sabemos, alabado el Señor, aleluya, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador. Muchas veces caminamos como si no le sirviéramos a un Dios poderoso. Andamos caminando como nos da el gusto. Alabado el Señor. Pero Jesús se detuvo un momento porque Él tenía todo, alabado el Señor, un plan en todo esto. Y le dice a sus discípulos: ¿y quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos les contestan: pues mira, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y es tan así que hoy en día todavía en Israel creen que Jesús fue un profeta más, cuando Jesús fue el Mesías que vino a restaurar a este pueblo. Qué tristeza que todavía muchos, no todos, pero muchos israelitas piensan que Jesús era un profeta. Pero Jesús no era un profeta, era el Mesías. Todavía en Israel hay gente esperando al Mesías. Por eso es que la gran tribulación, el mismo Dios va a tratar en la gran tribulación con el pueblo judío. Pero ese es otro tema, alabado el Señor. Y ellos le dicen lo que habían escuchado de la gente decir, alabado el Señor. Porque muchas veces nosotros prestamos oído para escuchar todo lo que hay alrededor y todo lo que se escucha y todo lo que hablan. Pero muchas veces no nos detenemos, alabado el Señor, a decir: espérate. No quiero que me digas nada de nadie. No quiero que me hables nada de nadie. Yo quiero que me hables de Cristo. Si no me hablas de Cristo, no me digas nada. Mejor vamos a orar por el hermano o la hermana. Y a veces prestamos oído para escuchar, pero no corregimos, alabado el Señor, los errores que otros están cometiendo. Y vemos que los discípulos le dicen a Jesús lo que decía la gente. Y el 15 le dice Jesús, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Llevaban un tiempo ya conociendo a Jesús. Caminaban con Jesús, habían visto los milagros, los prodigios, las señales. Todo lo habían visto, amado el Señor. Entonces Jesús en este momento no le interesaba mucho lo que la gente pudiera decir. En este momento Él quería saber qué pensaban sus discípulos, quién era Él. ¿Qué creían sus discípulos que era Él? Alabado el Señor. Como usted y yo tenemos que aprender que la gente siempre va a tener algo que decir. La gente siempre tiene algo que hablar. Pero usted y yo, alabado el Señor, lo que nos tiene que interesar es qué Jesús piensa de usted. Aleluya. ¿Qué es lo que Jesús piensa de ti? Y Jesús se detiene y le pregunta a sus discípulos: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? En otras palabras, ustedes están pensando que yo soy Elías, o que yo soy Juan el Bautista, o que yo soy Jeremías o algún profeta. Esa pregunta venía con alabado el Señor, con toda una, ¿cómo diría la palabra? Con todo el propósito, de saber, de Jesús entender. Jesús sabía lo que ellos pensaban de Él, pero Jesús quería que saliera de la boca de ellos. Jesús sabe lo que tú piensas de Él, pero Él quiere que tú lo confieses, alabado el Señor. Y rápidamente Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, los demás no le dio chance quizás Pedro a contestar, o tal vez los demás tenían alguna dudita de quién era Jesús, o tal vez los demás también creían un poquito lo que decían los demás, pero Pedro estaba seguro, alabado el Señor, que con quien él andaba era el Hijo del Dios viviente, era Jesús de Nazaret, era el Salvador del mundo. Y cuando Pedro le contesta,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le contesta a Pedro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que Pedrito en ese momento estaba conectado con papá, alabado el Señor, y rápidamente a través del discernimiento del Espíritu discernía quién era Jesús, alabado el Señor. Pedrito estaba claro de con quién andaba, Pedrito estaba claro a quién le servía. Usted y yo estaremos claros de a quién le servimos. Esa es la pregunta en el día de hoy. Entonces en el 18 que lo leímos, le dice Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro. El Señor sabía quién era Pedro, pero le hace saber, le dice: y yo también te digo, en la Biblia aramea dice que tú eres Cefa, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y quiero entrar en este punto porque han habido muchas malas interpretaciones de este versículo. Cuando el Señor Jesucristo le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, había una connotación. Muchos hermanos, nuestros hermanos por creación, pero no que no comparten nuestra fe como lo son los católicos, ellos creen que cuando Jesús dijo esto estaba hablando de Pedro. Pero ciertamente la iglesia no iba a ser edificada, o sea, por eso pusieron a Pedro como el primer y que papa, que esto no es así. Pedro fue sí el que tuvo el valor cuando todos se dispersaron, fue el primero de los discípulos en que abrió su boca para predicar, pero no estaba hablando en este momento, este versículo, de que Pedro era esa roca. A pesar de que el significado de Pedro es piedra, pero no tiene nada que ver con esto. Vamos a ver lo que nos dicen unos versículos para entender quién era esa piedra. Cuando nos vamos a Lucas 6:48, dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aquí está el Señor dando otra enseñanza. Pero esta vez, alabado el Señor, Él está hablándole a la multitud y a los discípulos. Y está hablando de dos hombres que edificaron sus casas. Uno la edificó sobre la arena, que son las falsas doctrinas, que son las falsas religiones, alabado el Señor. De eso es a la que se refería Jesucristo. Y otro edificó la casa sobre la roca. ¿Qué roca? ¿Qué roca era? Sobre Jesucristo. ¿Por qué? Vamos a ver. Dice la palabra que aquel que edificó la casa sobre la arena, vinieron tormentas, vinieron, alabado el Señor, huracanes. Dice que vino el río con ímpetu y dice que el viento sopló y dice que cayó la casa y fue grande su ruina. ¿Por qué fue grande su ruina? Porque no estaba edificado en el fundamento que es Cristo, en el fundamento que habla en Hechos, edificado, alabado en Pedro, que dice edificado, alabado el Señor, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál era ese fundamento? Jesucristo. Amén. Y esto lo vamos a ver ya mismito por la palabra, este texto que te acabo de citar. Pero aquí el Señor está diciéndole a la multitud: mira, si tú edificas tu vida sobre mí, alabado el Señor, si tú comienzas a edificar tu casa, que es tu vida. ¿Qué casa era? No era la casa de 4 paredes. No. Jesucristo le estaba hablando de su casa espiritual. ¿Cuál es la casa espiritual? El corazón. Alabado el Señor. Cuando tú edificas
tu vida, tu casa, tu corazón sobre la roca que es Jesucristo, vienen los vientos. ¿Qué son los vientos? Las pruebas, las situaciones. Viene la inundación, alabado el Señor. Los problemas que a veces te ahogan y tú no hayas dónde meterte. Y tú dices, quisiera que ahora me tragara la tierra. ¿Quién me diera alas para salir volando? Porque ya está, como dicen por ahí, hasta la coronilla de problemas y te sientes ahogado y frustrado. Pero cuando tú edificas tu casa sobre la roca, aunque viene el problema, porque no te está diciendo que porque tú estés en Jesucristo no tendrás problemas. No, vienen los problemas, vienen las situaciones adversas, viene el sacudimiento que te mueve de un lado a otro, pero no puede caer tu casa. O sea, tú no caes, tú no cedes ante la maquinación del diablo, porque tu vida está fundada en Cristo, que es la roca de salvación. Alabado el Señor. Por lo tanto, nada ni nadie te mueve de lo que tú has creído. Es triste ver, alabado el Señor, cómo mucha gente se ha dejado mover por los vientos de falsas doctrinas, por los huracanes, de apóstatas, que enseñan otro evangelio que no es el evangelio que está en la palabra, y han sucumbido ante los deseos de la carne, porque la mayoría de esta gente que está predicando un evangelio facilito, un evangelio que haz lo que tú quieras, que Dios te perdona, no te preocupes, alabado el Señor, vive como tú quieras, camina como te dé la gana, que Dios siempre te va a perdonar. Quiero decirte que este evangelio es un evangelio de arenita. Alabado el Señor. Está fundamentando tu vida en la arena, y el que fundamenta su vida en la arena se destruye. Amén. Yo no sé si ustedes han ido a la playa, pero yo me imagino que todo el mundo ha ido a la playa en algún momento. Y a veces uno se pone a escribir en la arena y de momento viene la ola y se llevó, pasó, se alejó, y lo que tú habías escrito en la arena se fue. Se lo llevó el agua. Así es el que edifica su vida en la arena, en las falsas doctrinas, en los falsos enseñanzas que no te llevan por la palabra, que lo que te llevan es a una vida de pecado, a una vida facilita, a un evangelio llanito que no existe. Porque aquí el que fundamentó la casa en la roca, dice que vino inundaciones, dice que vinieron vientos, alabado el Señor, que el río azotó con ímpetu, alabado el Señor la casa, pero no la movió. Hay gente que empezaron bien, como decía Pablo a los Gálatas, pero terminaron mal. ¿Por qué? Porque prestaron sus oídos a escuchar enseñanzas que no son las verdaderas. Ahora bien, Jesucristo nos compara a nosotros con esa casa, y Él es la roca en la cual tenemos que fundarnos. Pero cuando nos vamos a Romanos, alabado el Señor, aleluya, Romanos capítulo 9, versículo 33. Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Oh, qué terrible. Ahora Jesucristo se vuelve una piedra de tropiezo. ¿Por qué? ¿Por qué? Una roca de caída, dice, piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo estaba predicando el evangelio, su evangelio, dice la palabra que los fariseos, todos estos líderes de la ley, chocaban con Jesús. Alabado el Señor. Todo aquel que anda chueco va a chocar con Cristo. Cristo se vuelve en una piedra de tropezadero porque está chocando con la palabra. Hay gente, alabado el Señor, que cuando tú los confrontas con la palabra se enojan. ¿Por qué se enojan? Porque Cristo se ha vuelto una piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Por qué? Porque empezaron muchos, como vuelvo y repito, empezaron bien y terminaron mal. Entonces a estos que empezando bien se tornaron a las falsas doctrinas, a las falsas enseñanzas, entonces se vuelve Jesucristo piedra de tropiezo y roca de caída, porque no tendrán excusa delante del Señor cuando llegue aquel día. Aquellos que comenzaron en la palabra y terminaron en otras cosas, eso será piedra de tropiezo y roca de caída para ellos. Ahora bien, dice, y el que creyere en él
no será avergonzado. Aleluya. Tú y yo no seremos avergonzados. El que va a ser avergonzado es aquel que creyó y se apartó. Es aquel que creyó y se alejó. Es aquel que creyó y le dio la espalda a Dios. Ese va a ser avergonzado. Pero tú y yo no. Tú y yo estaremos, alabado el Señor, en gozo con el Señor. Qué lindo va a ser cuando lleguemos allá arriba y el Señor nos diga: bien, buen siervo fiel. En lo poquito me fuiste fiel, pero en lo mucho yo te voy a poner. Entra al gozo de tu Señor. Alabado el Señor. A los que creyeren en Él, no serán avergonzados, porque Él no va a dejar que caigamos en vergüenza. Hay gente que está esperando tu caída. ¿Por qué? Porque dejaste de pensar como ellos pensaban, porque dejaste de hacer las cosas que ellos hacían contigo. Tal vez te ibas de party, tal vez un viernes como hoy estabas de pachanga desde las 6 de la tarde hasta que amaneciera, hasta las 5 de la mañana, como dicen muchos. Y como ya ahora, alabado el Señor, tú no eres de los que te vas de party, no eres ya de los que andas con ellos en la bebelata o quizás en la droga o en la porquería, ya tú no caes bien. Pero en aquel día, aunque te miren mal, aunque la gente te critique, los amigos que tenías se alejen, no te preocupes de esa gente, porque ellos, las rocas, Jesucristo va a ser piedra de tropiezo y roca de caída, pero para ti resplandecerá la luz de justicia. Él no te va a avergonzar. ¿Por qué? Porque tú estás creyendo en lo que Él dijo. Alabado el Señor. Ahora bien, cuando vamos a 1 Corintios 10:4 dice: poderoso el que vive, aleluya. 1 Corintios 10:4 dice así: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Aquí está hablando, aquí la connotación histórica de este versículo está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de cuando el pueblo de Israel, alabado el Señor, Moisés los guió por el desierto y fueron, alabado el Señor, bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Por qué? Porque todos fueron enseñados las enseñanzas que el Señor mismo le transmitió a Moisés para que enseñara al pueblo. ¿Ve? Y entonces, ¿qué dice? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro: y sobre esta roca, le está diciendo, sobre esta roca, en otras palabras, sobre mí va a ser edificada la iglesia. Por el sacrificio de Él en la cruz, iba a ser edificada la iglesia, porque eso era el mensaje que había que llevar, que Cristo había muerto por los pecados de la humanidad, alabado el Señor, pero que venía de regreso por su pueblo, alabado el Señor. Así que en 1 Corintios 10:4 entendemos claramente que la roca era Cristo y sigue siendo Cristo. Ahora, cuando nos vamos a 1 Pedro 2, voy a empezar desde el 4. Y ya estamos terminando. Mira lo que dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cuando nos vamos a Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando aquí te está diciendo, mas para Dios escogida y preciosa, es que Él estaba refiriéndose a su Hijo amado, alabado el Señor, a Jesús, que era una piedra escogida. Porque fíjate, dice, acercándoos a Él. ¿A quién? ¿Al vecino? ¿Al amigo? ¿Al pastor? No, acercándose a Jesús. Piedra viva.
piedra viva, que fue desechada ciertamente por los hombres. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que lo recibieron, a los que creyeron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes eran los suyos? A los pueblos judíos. A ese pueblo él vino. Pero ¿qué pasó con ese pueblo? Que no lo aceptaron, lo condenaron, alabado el Señor, lo mataron, lo desecharon. Entonces, a los que creyeron en él, que no eran pueblos judíos, que eran gentiles, que eran de otras nacionalidades, a esos nos ha permitido que seamos hijos de Dios. Amén. Por él entramos nosotros. Ahora bien, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ya expliqué esa parte. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que nosotros ahora pasamos a ser piedras vivas también. Aquel que se aparta, aquel que se aleja, pues yo no sé qué pasa con esa piedra. Pero nosotros somos piedras vivas. Pero ¿en qué nos tenemos que edificar? En una casa espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra casa, esta casa terrenal que nosotros tenemos, o esta casita terrenal que es nuestro cuerpo, es temporero, hermano. Es perecedero. Igual que la casa en que vivimos, eso es temporero, hermano. Nosotros tenemos que edificar en la casa espiritual. ¿Qué casa espiritual? Bueno, aquella que dijo Jesús, yo me voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Alabado el Señor. Nosotros tenemos que edificar, ser edificados en la casa espiritual, que es obviamente que es Jesucristo, y el sacerdocio santo que viene de Jesucristo. ¿Para qué? Para que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestro tesoro no está aquí en la tierra, está de allá con papá. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Vuelvo y lo repite. Ese Sión es nuestra ciudad celestial. Ese es el lugar celestial. Ahí está Jesucristo esperándonos. Él es la piedra del ángulo. ¿Cuál es la piedra del ángulo? Pues la piedra del ángulo es la primera piedra que se pone en la fundación de un edificio. Esa es la piedra del ángulo, la primera piedra. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir el Señor? Que nosotros tenemos que estar edificados sobre Él, que Él es la piedra del ángulo, que es escogida y preciosa. No es cualquier piedra, porque una piedrita de esa, una gravilla no la puedes usar de piedra de ángulo, porque no tiene la fuerza para aguantar el peso que va a tener ese edificio. ¿Ves? La piedra que tú usas de ángulo tiene que ser una piedra fuerte, una piedra grande, que pueda servir para también aguantar el peso de las demás piedras que le van a poner. ¿Ves? Y ese es Jesucristo. Para vosotros pues, el 7, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Qué lindo, ¿verdad? Y el 8 dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan ¿en qué? En la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Todo aquel que no acepta esta palabra, todo aquel que vive en contra de lo que dice esta palabra, todo aquel que hace las cosas lo contrario de lo que esta palabra habla, la piedra, usted ha sido el que ha desechado la piedra que ha venido a ser la cabeza del ángulo. El que no quería a nadie, el que nadie quería aceptar, ese es el que es
Ese es el que edifica, sobre él es que nos edificamos nosotros. Amén, gloria a Dios. Aquel alabado el Señor que nadie quería. Y ese Jesús no es el Nazareno, no es un Galileo aquel, el hijo de José y María. Ese mismo es la piedra del ángulo. Qué lindo, ¿verdad? Pero va a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer para los que tropiezan en esta palabra, Amén, gloria a Jesús. para los que desechan esta palabra, para los que no quieren andar conforme a esta palabra, que son desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿A qué? Al infierno. Así que mi hermano, usted y yo estamos edificados sobre una piedra, entendiendo que esa piedra es Cristo. Cuando Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, le está diciendo, sobre mí será edificada mi iglesia. Amén, gloria a Jesús. Y las puertas del Hades No no prevalecerán contra ella. Podrán tratar de inventar, podrán tratar de querer cerrar la iglesia, podrán, alabado el Señor, tratar de inventar contigo, podrán hacerte la guerra como gusto y gana le dan, pero no van a poder prevalecer. Los que se levantan contra los hijos de Dios jamás prevalecerán. Aquel que se levanta en contra de la iglesia, alabado el Señor, que somos nosotros, alabado el Señor, de la institución eclesiástica, todos los que se levantan en contra de la palabra del Señor, de los siervos del Señor, tendrán grave problema. Amén, gloria a Jesús. Porque ni el mismo Hades, que significa muerte, podrá prevalecer contra la iglesia. Amén. Ni el mismo infierno prevalecerá contra un hijo de Dios. Así que si tú estás en pruebas, en situaciones difíciles, yo espero que esta palabra te conforte y te haga entender que si estás en medio de los vientos, que si estás en medio del azote del río, no te detengas, porque tu casa no se cae, porque ha sido fundamentada en la roca que es Cristo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le pido al pastor que él pase, nos despide en oración y da los anuncios así pertinentes. Dios les bendiga, y a los que nos escuchan, gracias por la atención prestada. Gloria a Jesús, hay poder en Jesús. Damos Amén, gracias al gloria a Señor. Dios, no te alaba. Aleluya por esta poderosa palabra que Dios ha enviado a nuestras vidas. Sabemos de que Jesús no se equivocó cuando le dijo, y él hizo aquella pregunta, aleluya, y le dijo a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Eso es. Qué tremendo, hermanos, que sus discípulos anduvieron con Jesús Ajá. y solo uno pudo resaltar, solo uno pudo decir aquella palabra, tú eres el Hijo de Dios, Eso es. tú eres el Cristo, Sí, alabado Señor. sea el nombre del Señor. De esa gente quiere Dios, gente impulsiva, gente Eso es. que responda al llamado del Señor Eso es. cuando lo llama, gloria a Jesús. Sí, Dios, Y amén. vemos que este hombre Pedro dice de que el primer sermón que él predicó, Ajá. se salvaron 5,000 o 3,000 almas, Y en se el ganó. segundo, y en el segundo mensaje fueron Sí. 5,000. Qué tremendo. sí, Señor. Dios usa a este hombre después de Amén. ser un pescador. Dios le dijo que él iba a ser pescadores de hombres. Aleluya. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Dios bendiga a mi esposa con esa palabra. Amén. Y vemos que el Señor siempre sigue llamando. Amén, gloria a Jesús. Él está a las puertas, dice la Eso palabra es. del Señor. Vamos a darle gracias a Dios. El día domingo estaremos aquí a las 11 de la mañana, gloria al Señor, con la ayuda del Señor. Estaremos acá en la iglesia para poder dar el culto del domingo. Amén, gloria a Así que damos gracias a Dios por esta palabra. Padre, que estás en el cielo, te damos toda la gloria, Padre. Toda la honra, la adoración y la alabanza es para ti, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por esta oportunidad que tú nos has concedido, Dios, de poder, aleluya,
aprender de tu palabra, de poder, Señor, que tú nos has hablado, ha sido grande, Señor, tu misericordia, porque sigues hablando, sigues llamando, Señor, Ay, poder. a la raza humana, al ser Sí, humano Señor. que venga rendido a tus pies. Sí, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces con nuestras vidas. El pueblo de Dios dice... Amén.